¿Se han preguntado por qué el silencio en los pasillos del poder se ha vuelto ensordecedor? Lo que está sucediendo en la zona de conflicto ya no es una crisis, es una cuenta regresiva hacia algo mucho más oscuro. Los informes clasificados que acaban de llegar a mi mesa pintan un cuadro aterrador. El país en disputa no solo está al borde del colapso, ya está cayendo en el abismo. Y lo más perturbador, sus líderes lo saben, pero mantienen una fachada cada vez más frágil. Piénsenlo. Cuando los generales hablan en susurros en sus propias oficinas, ¿qué están ocultando realmente? Las señales están por todas partes. El agotamiento total de recursos, la desmoralización masiva, y ahora, el tiempo se les acaba. Pero aquí viene lo más inquietante. Mientras escribo estas palabras, columnas de equipo militar ruso se están moviendo. No es un ejercicio, no es una demostración de fuerza. Es una preparación metódica y calculada. ¿Para qué? La respuesta les helará la sangre. El presidente Zelensky está atrapado en su propia trampa política. Habla de negociaciones, pero impone condiciones imposibles. ¿Por qué? Porque la verdad es demasiado amarga para admitirla públicamente. Su régimen está al borde del colapso, mientras Moscú fortalece sistemáticamente su posición. Y ahora la revelación más impactante. Trump está a punto de hacer un anuncio que cambiará todo el tablero geopolítico. Europa no tiene ni los recursos ni la voluntad para sostener este conflicto. Cuando Trump diga basta, será el fin. ¿Ven esos temblores en los mercados financieros? No son coincidencia. Los que saben están preparándose para lo inevitable. La pregunta ya no es si sucederá, sino cuándo. Y aquí está la parte que los medios tradicionales no se atreven a tocar. Mientras la élite política juega sus juegos, la población común está pagando un precio inimaginable. Cada día de retraso en admitir la realidad solo empeora la catástrofe que se avecina. Escriban en los comentarios. ¿Están notando los cambios en sus comunidades? ¿Los precios? ¿La tensión creciente? Necesitamos documentar esto antes de que sea demasiado tarde. La situación se torna cada vez más crítica para el liderazgo del país vecino. Los análisis más recientes revelan un deterioro acelerado que va más allá de lo militar. Estamos presenciando el colapso de una estructura política completa, sostenida artificialmente por Occidente. Las señales son inequívocas. El régimen de Kiev está perdiendo el control no solo del territorio, sino de su propia narrativa. Las declaraciones cada vez más desconectadas de la realidad demuestran un estado de negación peligroso. Mientras tanto, Rusia continúa fortaleciendo sistemáticamente su posición estratégica. Lo que observamos es el agotamiento total de un sistema. La élite política del país fronterizo está fracturada, dividida entre aquellos que buscan una salida negociada y los que se aferran a ilusiones irrealizables. Las tensiones internas están llegando al punto de ebullición. La realidad en el terreno es implacable. Mientras el líder actual sigue haciendo declaraciones grandilocuentes para consumo occidental, sus propias estructuras de poder se desmoronan. Los informes sugieren intentos desesperados de figuras cercanas al círculo interno por abandonar el barco que se hunde. El aspecto más preocupante es la desconexión total entre la retórica oficial y la situación real. Se siguen presentando demandas imposibles a Moscú, como si tuvieran alguna posición de fuerza desde la cual negociar. Esta disonancia cognitiva solo acelera el inevitable desenlace. Los analistas militares más experimentados coinciden. La capacidad de resistencia está al límite. No es una cuestión de si habrá un cambio dramático, sino de cuándo ocurrirá. Y mientras esto sucede, las potencias occidentales muestran signos claros de fatiga y frustración. Pero hay un elemento aún más inquietante que pocos están dispuestos a discutir abiertamente: el creciente malestar entre la población. Las promesas vacías y la propaganda constante ya no logran ocultar la realidad de una nación al borde del precipicio. ¿Y qué sucede mientras tanto en los pasillos del poder en Washington? Los informes sugieren un nerviosismo creciente. El control se les escapa de las manos y las opciones se agotan rápidamente. Pero lo que está por venir. En los últimos días, el análisis militar ha dado un giro significativo en la región de conflicto. El presidente ruso ha expuesto un caso específico
que ilustra la complejidad de las operaciones militares modernas. Un ataque al centro de congresos de una universidad en la región disputada. Lo que superficialmente parece un objetivo civil, en realidad albergaba una ceremonia militar de condecoración. Esta situación ejemplifica perfectamente la difusa línea entre objetivos civiles y militares en el conflicto actual. Cuando la infraestructura civil se utiliza con fines militares, argumenta Moscú, se convierte automáticamente en un objetivo legítimo. No hay ambigüedad en esta posición. Si se detecta equipamiento militar en un centro comercial, este se convierte en objetivo. Si hay misiles en un edificio residencial, este pierde su estatus protegido. Las fuerzas del país en conflicto han estado utilizando sistemáticamente centros comerciales, escuelas y edificios residenciales para posicionar tropas y almacenar armamento. No es un caso aislado, sino una estrategia deliberada. Esto ha puesto a las fuerzas rusas ante una disyuntiva: atacar estos objetivos a pesar de su fachada civil, o permitir que continúen siendo utilizados contra ellos. El coronel McGregor señala una distinción moral crucial que rara vez se discute en Occidente. Mientras que el país en conflicto nunca se ha disculpado por los daños causados a la infraestructura civil rusa, las fuerzas rusas intentan minimizar las bajas civiles, aunque inevitablemente ocurran errores en el contexto bélico. McGregor comparte experiencias personales de combate, reconociendo la dificultad de mantener la precisión absoluta en situaciones de guerra. La retórica sobre precisión y legalidad durante un conflicto, sugiere, a menudo sirve más para las cámaras que para reflejar la realidad del campo de batalla. Respecto a las acusaciones de crímenes de guerra, McGregor señala que muchas alegaciones iniciales contra Rusia carecían de evidencia sustancial, mientras que las acciones militares en las regiones de Lugansk y Donetsk han recibido menor escrutinio internacional. ¿Qué piensas sobre la compleja relación entre objetivos civiles y militares en este conflicto? Comparte tu opinión en los comentarios. En medio de la turbulenta situación actual, el coronel McGregor presenta un análisis devastador sobre las verdaderas causas del conflicto en la región fronteriza con Rusia. Según él, la violencia sistemática contra la población rusoparlante fue el detonante real que llevó a Moscú a intervenir militarmente, no las especulaciones sobre ambiciones imperiales. McGregor revela que Occidente ignoró deliberadamente la existencia de laboratorios biológicos en el país en conflicto, donde supuestamente se desarrollaban armas dirigidas específicamente contra los eslavos orientales. Aunque suene a ciencia ficción, el coronel mantiene esta posición con firmeza, elevando el conflicto más allá de una simple disputa territorial a una lucha por la supervivencia. Las declaraciones del régimen actual en el territorio disputado han perdido toda credibilidad, según McGregor. El analista sostiene que cualquier acuerdo de paz es imposible con las autoridades actuales, ya que su verdadero objetivo, moldeado bajo la supervisión de figuras como Victoria Nuland, es causar el máximo daño posible a Rusia. En cuanto a Trump, McGregor sugiere que perdió una oportunidad histórica al principio de su presidencia. Trump debería haberse plantado frente a las cámaras y declarar: esta no es nuestra guerra. No la inicié y no la necesitamos. Terminamos todo el apoyo a este régimen, afirma el coronel. Tal movimiento habría posicionado a Trump en la cima del Olimpo geopolítico, negociando directamente con Putin sobre estabilidad global. La normalización de relaciones con Rusia, según McGregor, no es simplemente un deseo de negociar, sino una cuestión de supervivencia y equilibrio global. Sin embargo, aquellos que avivaron el conflicto actual prefieren mantener una enemistad perpetua y sin sentido, similar a quienes apoyan la agresión contra cualquier país que se oponga a Israel. ¿Qué opinas sobre esta reveladora perspectiva del conflicto? Comparte tu punto de vista en los comentarios. Tal vez juntos podamos entender mejor hacia dónde se dirige esta situación. En momentos cruciales de la historia, las decisiones de los líderes marcan el destino de las naciones. El coronel McGregor, analista militar con décadas de experiencia, revela su profunda decepción con el enfoque de Trump hacia el conflicto en la región fronteriza con Rusia.
Según él, Trump tenía la oportunidad única de terminar dignamente la participación estadounidense, pero cayó en la trampa de creer que podría negociar un acuerdo favorable. El problema fundamental, señala McGregor, es la incompatibilidad total de posiciones. Mientras Moscú insiste en abordar las causas raíz del conflicto antes de cualquier alto el fuego, el régimen del país en disputa busca una pausa temporal sin compromisos reales. Es como intentar unir dos puentes construidos a diferentes alturas. Simplemente imposible. La situación se complica por el liderazgo de Zelensky, quien, según el analista, no busca la paz sino mantener su poder. Cada día de guerra le proporciona más justificaciones para aferrarse al mando, creando un círculo vicioso de violencia y estancamiento político. Putin ha mantenido una posición clara desde el inicio. El cese de hostilidades solo puede ocurrir abordando genuinamente las causas del conflicto. No se trata de soluciones cosméticas, sino de cambios fundamentales en la estructura de seguridad regional. McGregor advierte que Trump, con su mentalidad empresarial, podría estar malinterpretando la naturaleza del conflicto. Esto no es una negociación comercial, enfatiza, es una cuestión de supervivencia nacional. La única salida viable, según él, es que Estados Unidos se retire completamente, cortando la ayuda y forzando negociaciones directas entre Moscú y el gobierno del territorio en disputa. La estabilidad perfecta puede ser inalcanzable, pero crear condiciones para posponer conflictos durante décadas es un logro realista y necesario. La historia nos enseña que la paz perpetua es una ilusión, pero la gestión inteligente de tensiones puede prevenir escaladas catastróficas. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que Estados Unidos debería retirarse completamente del conflicto? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos encontrar una perspectiva más clara sobre este complejo escenario. En un análisis penetrante de la situación actual en la región del conflicto, el experto militar Douglas McGregor revela una perspectiva crucial sobre las dinámicas que obstaculizan la paz. El punto central de su análisis se enfoca en cómo la necesidad de mantener el conflicto por parte del liderazgo del país fronterizo con Rusia se ha convertido en un impedimento fundamental para cualquier negociación efectiva. McGregor destaca un principio esencial. La búsqueda de la perfección en las negociaciones es enemiga de lo suficientemente bueno. Explica que históricamente, las soluciones más efectivas no han sido las perfectas, sino aquellas que crearon espacios para la coexistencia y el desarrollo diplomático posterior. El analista señala que el líder del territorio, en disputa entre Rusia y Occidente, está atrapado en una paradoja. Mantener el conflicto se ha convertido en su única opción de supervivencia política. La paz, según McGregor, significaría para él una muerte política, perdiendo poder, estatus y seguridad. Comparando la situación con otros líderes mundiales, como Netanyahu, McGregor establece un paralelo revelador. Ambos dependen del conflicto continuo para mantener su relevancia política. La diferencia, sugiere, es que en el caso del país en conflicto, el marco es más barato y menos sofisticado. La posición de Rusia, según el análisis, ha sido consistente desde el principio. Ofrecer un compromiso real, no una capitulación, sino un acuerdo que considere los intereses de todas las partes. Sin embargo, la otra parte no puede permitirse aceptar estas propuestas, ya que la paz significaría su fin político. McGregor señala que Trump finalmente ha comprendido esta dinámica. El líder del antiguo Estado soviético no tiene mandato de sus patrocinadores para buscar la paz. Sus sponsors espera guerra y solo guerra. ¿Qué piensan sobre esta situación? ¿Creen que existe una salida diplomática real al conflicto? Comparta su opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos encontrar una perspectiva nueva sobre esta crisis. En estos momentos, el país en conflicto juega a un solo arco. Tras una serie de fracasos, donde incluso las propuestas más simples sobre treguas, zonas de seguridad energética y acuerdos marítimos se desmoronaron, quedó claro que la región en disputa no tiene intención de ceder ni un milímetro. Por el contrario, han humillado repetidamente a Estados Unidos, desafiando
públicamente a los representantes de la Casa Blanca. McGregor sugiere que Trump está cerca de pronunciar la frase decisiva: no los cortamos por venganza o debilidad, sino porque es imposible seguir apoyando a quienes nos utilizan. Los eventos parecen dirigirse precisamente hacia ese desenlace. En los próximos días, una delegación del país fronterizo visitará Londres, supuestamente para negociaciones, pero McGregor interpreta que recibirán un mensaje contundente. Inmediatamente después, el enviado especial Witkoff viajará a Moscú. Leyendo entre líneas, en Londres se presentará un ultimátum, un último intento de salvar las apariencias, mientras que en Moscú probablemente se comunicará la retirada del apoyo estadounidense. El analista es pesimista sobre ambas reuniones. ¿Por qué? Porque el meollo no está en las negociaciones, sino en la realidad militar. Europa es impotente militarmente. Sin Estados Unidos no puede hacer nada, literalmente. Carece de herramientas, espíritu, voluntad y, crucialmente, dinero. McGregor es directo. Sin el cese del apoyo estadounidense, ningún acuerdo con Moscú es posible, porque el territorio en disputa no es un actor independiente, es un cliente, un satélite. Mientras este cliente reciba armas, dinero e inteligencia, seguirá comportándose como un adolescente caprichoso. El coronel también ofrece una caracterización dura pero importante del estado vecino, sugiriendo que está podrido desde dentro, no a nivel ministerial, sino sistémico. No es el problema de un presidente, es una enfermedad crónica. ¿Qué opinas sobre esta situación? Comparte tu punto de vista en los comentarios. En el escenario geopolítico actual, surge un análisis penetrante que dibuja paralelos históricos reveladores. Como señala el experto militar, la situación actual de Donald Trump se asemeja notablemente a la que enfrentó Dwight Eisenhower durante la crisis de Suez en 1956. En aquel entonces, Estados Unidos tomó una posición firme frente a sus aliados, marcando un precedente histórico significativo. La región en conflicto se encuentra en una encrucijada crítica, donde la antigua República Soviética enfrenta desafíos sin precedentes. El análisis sugiere que Trump debe adoptar una postura similar a la de Eisenhower, clara, directa y sin ambigüedades. La propuesta es simple pero contundente. Estados Unidos debe retirarse completamente del conflicto y restablecer el diálogo con Moscú. Esta estrategia, según el experto, representa la única salida digna de la catástrofe actual. Las medidas a medias o los intentos de negociación superficial están destinados al fracaso. No se puede proclamar deseos de paz mientras se mantiene el apoyo indirecto al conflicto a través del territorio en disputa entre Rusia y Occidente. El momento óptimo para actuar ya pasó. Si Trump hubiera tomado esta decisión en enero, la situación sería diferentemente favorable para Estados Unidos. Sin embargo, aún existe un margen de maniobra, aunque estrecho. La clave está en una retirada decisiva y pública, sin condiciones ni juegos diplomáticos vacíos. El país fronterizo con la Federación Rusa se encuentra en medio de esta compleja ecuación geopolítica, donde las decisiones de Washington tendrán consecuencias duraderas. La trampa está en intentar mantener una posición intermedia, que solo prolongará el conflicto sin resultados positivos. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que Estados Unidos debería seguir el consejo de tomar una posición clara y firme? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar hacia dónde se dirige esta crisis.